conceptual, de comprensión, de entendimiento de algo. Así que vamos a ver cómo hacemos este proceso de comprensión. En primera instancia, pues digo, de una realidad cualquiera. Ustedes eligen, habíamos dicho en la anterior clase, que ustedes van a elegir su terreno, su lugar donde van a hacer su estudio. Algunos decían en Roboré, algunos negaban su ciudad como Montero, no sé, pues no, cada uno de ustedes eligen. Ya hay la libertad, ¿no?, de elegir una zona de interés, un área de interés. El interés es de ustedes, ¿ya? Y también habíamos dicho que esto lo podíamos hacer individual o un grupo de 2. Bueno, entonces esa realidad que va a estar en nuestras narices y las conocemos y debemos por lo menos haberla vivenciado, porque si no se hace difícil elegir un área y no conocerla, es un trabajo sobrehumano. En este caso, pues ustedes eligen una realidad que conocen más o menos para empezar a hacer la investigación, ¿no? Por eso digo, este es un proceso teórico, conceptual, de entender y de ir definiendo. ¿Qué creen que vamos a definir nosotros en primera instancia? ¿Alguien sospecha qué es lo que vamos a, dentro de esta investigación de una zona determinada, de un área determinada, qué es lo que vamos a investigar en profundidad? ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a investigar mayormente? O sea, hay algo que vamos a acentuar dentro de una investigación, que es lo que le va a dar sentido a la investigación. ¿Qué creen que es? Los problemas que tienen, las necesidades. Entonces, los problemas sociales, vamos a ver, de todas maneras, fíjense, no solamente, bueno, la realidad social sería, ¿ya? Porque en una realidad social hay problemas y hay potencialidades también, no solamente hay problemas. Ciertas ciudades tienen potencialidades. Entonces, Santa Cruz tiene sus propias potencialidades, es una ciudad que le gusta hacer la fiesta, pachanga, musicanga. Y por nuestra ubicación especial, esta ciudad es una ciudad, según nuestro consejo municipal, es una ciudad universitaria. Entonces, tiene sus potencialidades esta ciudad, cualquier región, pues, ¿no? Y tiene también un mundo de necesidades. Entonces, bueno, el objetivo es que ustedes dentro de esa investigación social, por eso la arquitectura dicen que es una disciplina social, ¿no? En realidad es eso, ¿no? Porque nosotros tenemos que responder a necesidades o problemas sociales o potencialidades sociales. Bueno, eso es lo que vamos, sobre esa base, ya no van a perder de vista el objetivo principal de plantear o de estudiar a la sociedad en sus requerimientos y en sus potencialidades. Pero debemos saber que la realidad está integrada, está vinculada con la realidad local, con lo departamental, con lo nacional, y por supuesto podemos salir. Pero la realidad es en esta Bolivia, y es necesario estudiar esas relaciones de lo local con lo nacional, ¿ya? Y bueno, el personaje que está aquí parlando está ahí presente, ¿ya? Bueno, eso es lo que sería un poco la presentación de lo que hace la materia, y dentro de eso siempre le expreso mis sueños, mis deseos, mis angustias. Las depresión no se las cuento, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, no? Que ustedes, digo, entren en horario, que se conecten, que sean puntuales, que posen una sonrisa, porque yo aquí veo a David Solís, no sé quién diablo es David Solís, pues, ¿no? Solís Saunero, dice, no lo puedo ver, pues no es chistoso, ¿no? Entonces, deseo, pues, jovencitos, y ¿qué cuesta mostrar su cara? ¿Qué somos medio maleantangos? No, pues, hijo, tenemos que mostrar, si no. Y pongan su nombre completo, si no somos Superagente 86 aquí para que estemos detrás de unas iniciales. Entonces, es importante eso, ya que cumplamos nuestros tiempos, que estemos alegres, con ganas de aprender, que participemos. De hecho, en esto es necesario la participación de ustedes, porque de esa manera se va construyendo el conocimiento en esa interacción entre todos nosotros, ¿ya? Y bueno, que cuando uno se sienta le estamos diciendo ponga un papelito al lado, pues no, aunque sea una servilleta, no digo un papel higiénico, no se puede escribir, pero pongan algo que uno vaya anotando, tomando notas, comprendiendo algo, no sé, ¿no? Eso debe ser hábitos permanentes, ese es un hábito de un estudiante, ¿no? Cada vez que uno escucha una conferencia, agarra un papelito y va anotando, cada vez que escucha algo.
Esa es nuestra labor, ya. Ojalá sea así. Y bueno, si tienen que trabajar en equipo, bueno, que se comparta en realidad el esfuerzo, que sea compartido y que interactúen, porque en realidad el arquitecto, casi todas las profesiones trabajan en equipo, ¿no? Son equipos multidisciplinarios, o sea, no solamente entre arquitectos con el ingeniero, bueno, tenemos que aprender a trabajar. Y es importante esas relaciones que puedan tener entre ustedes. Y como siempre le digo, que se apasionen, pues están en la última fase de su proyecto, entonces, bueno, a veces dibujan corazones nomás y sus flechas, logramos, ¿no? Ahora que le estoy pidiendo que ese corazón esté en su arquitectura, ¿no? O sea, que forme parte de su esencia y que vamos a ir descubriendo, porque digo, este trabajo tiende en proyectos de investigación a descubrir cosas, ¿ya? Ustedes tienen que aprender a descubrir. El hecho, si tienen posibilidades después de que salen de la universidad de trabajar en cualquier lugar, lo primero que le van a decir al arquitecto, ¿qué puedo construir? Dice, ay mierda, digo, no sé, no van a agarrar un dado, pues no, tienen que aprender por eso aprendemos metodologías, cómo vamos a ir descubriendo necesidades sociales para plantear este es el proyecto ideal, este es el proyecto necesario, ¿no? No vayan a hacer como hace Evo, ¿no? Yo quiero que hagan cancha, en todos lados hizo cancha el Cristiano, no había quien juegue, bueno, es el colmo. Es un aeropuerto donde no hay ni un avioncito que pasa, ¿no? Bueno, están las avionetas cargaditas de un polvo blanco, no sé, bueno. Entonces, de eso se trata, ya de que podamos nosotros reconocer necesidades. Y para ello, por supuesto, ese cerebringo que tenemos, ¿no? Uno adormecido, dedicado al amor, a la pasión, ¿no? A la creatividad. También lo usemos para entender la realidad arquitectónica, un hábitat. La vamos a tratar de aprender y reconocer usando esos dos componentes de nuestras inteligencias, ¿ya? Eso también esperamos que suceda, porque no somos solo seres racionales. Bueno, antes le comentaba que era importante que cuando van a clase pongan que su cuerpito, no me lo llevaban su cuerpito a clase, pero su cerebro seguía navegando debajo de un árbol, entre sus amores y pasiones, y no estaban en clase su mente. Pero ahora pues ya no veo ni su cuerpo, supongamos, ¿no? Veo unas letras, a ver quiénes, vamos a mirar aquí, ver. Puro palabras y no veo sus caras, ¿no? Entonces, se nos complica más la vida, por eso digo que el esfuerzo es mayor de ustedes. Nicole Araujo, a ver, ¿por qué no mostras tu carita? A ver, Nicole, ¿cuál es la angustia? Porque yo no sé, pues, ¿no? ¿Qué hacen? Ese es el asunto. Si uno fuera malditango, aquí acabaríamos con sacarlo fuera de la sala porque no participan, pues no están. Siempre le digo que la formación es de gente adulta, ya ustedes son grandes, mayores, y sabrá uno si quiere solamente tener el título para casarse, decir ya soy arquitecto, se está casando con arquitecto, o para el ejercicio de su profesión. Si uno quiere ser un buen profesional, no queda más que sentarse y estudiar. Entonces, bueno, ojalá que estén presentes en clases de esta manera y que dejen de lado, porque digo, ahorita estamos viendo que hay algunos que mierda, ponen su foto durmiendo, están los jetones, no, nada que ver con la necesidad de aprender, digo, ¿no? Si estuvieran en esa búsqueda necesaria de aprender, no estarían en esas condiciones. Y algunos otros cristianos todavía les siguen cansados y agotados. Y otros más, fíjense, quieren pasar clase en la calle, pues, ¿no? Mierda, paseando, me muestran, aquí está vaca en micro, jodido pues la cosa. Yo les digo que es jodido el aprendizaje así. Así que necesitamos, como todo, supongo, un grado de concentración. Es como que querramos hacer yoga o meditación en micros, o ni cagando, pues, no hay manera. Necesitamos un momento, digo, entiéndalo, ustedes tienen que entender eso. Necesitamos un momento, es decir, sentarse. Es como que yo pase clases también navegando, manejando, hecho el loco, ¿no? Hecho el lindo. No, pues cualquier cosa uno diría, cualquier cosa entendería. Y creo que no corresponde, pero están ustedes, ¿ya? De dejar un tiempito para esto. Digo, van a presentar su proyecto de grado. Este proyecto es su carta de presentación en muchos lugares.
Cuando uno va a otro lugar, si tiene la oportunidad, porque en la vida uno nunca sabe dónde termina uno, le piden cuál es su proyecto, ¿no? Y uno lo presenta, pues y eso debe uno sentirse confiado de que lo ha hecho bien. Así que, bueno, digo, están ustedes, ya yo solamente soy su guía, ¿ya? Y bueno, y en esa necesidad siempre digo de formar ciudadanos con valores, con principios, bueno, no solamente con conocimiento de las cosas. Bueno, esa es mi eterna aspiración con ustedes y en esta materia lo que queremos hacer, ¿ya? A ver, la universidad nos encarga, siempre le digo algo, cada una de las materias tiene un encargo social. Y ese encargo hace dentro de los saberes del arquitecto, habíamos dicho, al saber proyectar, ¿no? Y en las materias de teoría que llevábamos era el saber pensar la arquitectura, ¿ya? Pero fíjense, en esta fase del proyecto de grado 1, que es el proceso teórico, también vuelve al saber pensar, porque estamos eh, pensando sobre una realidad, comprendiendo una realidad para hacer un proyecto. En realidad no hacemos el proyecto. No agarramos el papel y lápiz para proyectar. Entonces, volvemos casi entrelazado al saber pensar, en este caso, pensar una realidad determinada. El otro era pensar la arquitectura. Y aquí vamos a pensar una realidad, ¿ya? Pero por eso el aprendizaje de la materia de teoría nos ayuda mucho en esto que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que se quiere? Si ustedes van a proponer la arquitectura necesaria, eso escríbanlo, pues compañeros, no es de ese huevada, ya, a ver, esa que está en el micro, no sé cómo va a ser para escribir, pues no, medio complicado, a ver si no se cae, me echan la culpa a mí, dije, ñe, ahí está. Y no me van a echar la culpa a mí, dije después que por hacerle caso al arquitecto me caí. Yo no tengo la culpa. Entonces, eso es importante. Vamos a tratar de proponer una arquitectura necesaria para una determinada realidad, para un hábito. No es lo que a uno se le ocurra. Es que yo quiero hacer un aeropuerto, pero mierda, si el aeropuerto no es necesario, tenemos dos y sobra. No, que yo quiero hacer una terminal. Entonces, no es lo que yo quiera, es lo que la realidad demande, necesita, o la realidad para potenciar ciertas zonas uno puede proponer ciertos equipamientos, ¿ya? Bueno, entonces eso es lo que vamos a tratar de lograr, ¿ya? La arquitectura necesaria para una determinada realidad. Así que habíamos dicho que esta investigación parte con su mente en blanco, así, ¿ya? Para descubrir cosas necesarias en una determinada realidad. Así que olvídense de su temita que tenían en su cerebro y vamos a ver qué cosas necesita una determinada realidad. ¿Ya? Ese es el proceso de investigación. Para eso se llama, pues, el proyecto de grado, fase de investigación. ¿Ya? Eso, entonces, para ello habíamos dicho, usamos pues nuestro cerebrito, pues digo, ya vamos a ver, y fíjense la importancia, no solo bueno, ya ustedes saben que han hecho un estudio mucho racional, una comprensión racional de la arquitectura y del hábitat, ¿no? Pero también, digo, la experiencia que ustedes tienen de la ciudad, porque fíjense, lo que nosotros vamos a proponer es una arquitectura necesaria a un hábitat, a un lugar determinado, ¿ya? La arquitectura se entiende como, como un fragmento, como un componente más de la ciudad. Si uno lo entiende así, entonces la ciudad forma parte de nuestro estudio. No solamente vamos a estudiar, por supuesto, las necesidades sociales en una determinada realidad material, que es la ciudad, y por supuesto hacer una propuesta después de arquitectura. Entonces nuestra vivencia es importante de cómo vamos entendiendo los espacios en la ciudad, los lugares en la ciudad. Eso va a formar parte también importante del análisis que hagamos, ¿ya? Bueno, nos han encargado que desarrollemos esas competencias de saber investigar. Vamos a ver, vamos a aplicar metodologías, digo, lo que siempre les he remarcado a ustedes desde las materias de teoría es que debemos aprender metodologías, que son procedimientos para llegar a algo, ¿ya?
Eso es lo que nos va a quedar en claro en nuestra mente. Después nos olvidamos del trabajo final de grado, de nuestros amores, de todo nos olvidamos. Pero la metodología no. Eso sería el ideal que lo tengan presente, ¿ya? Bueno, ya ustedes conocen eso del hábitat, que es la arquitectura. Cuando hablamos del hábitat, hablamos de la arquitectura y la ciudad, son los dos componentes en sus variables sociales, naturales y construidas. Ya esos son los componentes del hábitat que ya ustedes lo conocen. Me han escuchado hablar 2 millones de veces en teoría, así que eso debe estar, yo creo, grabadito en su disco duro, ¿no? Porque hay algunos que lo siguen reseteando, ¿no? Borran eso y ponen sus corazones, borran, ¿no? Yo vivo insistiendo en que metan algo de las ideas de arquitectura. Entonces, esta asignatura de proyecto de grado, habíamos dicho que teníamos como misión, acá no se ve bien, a ver, una macana, para investigar el hábitat. A ver, ¿qué nos mandan? Dice, ya sabemos que el objetivo es investigar una realidad que ustedes elijan y vamos a conocer esa realidad. Vamos a ver, ese es uno de los objetivos, aprender a conocer una realidad. Vamos a aprender a conocerla, ¿ya? También nos dice que debemos saber proyectar, pero en una fase de investigar. En esta fase del saber proyectar estamos en una fase de investigación, habíamos dicho, investigamos para ver, en base a las problemáticas que puedan haber, cómo descubrimos un problema. Digo, si no hay problema, no hay necesidad de pensar, porque uno piensa cuando hay problemas, ¿no? Si no hubiera problema, la vida sería pues como nos las pintan los políticos, una hermosura, una belleza. En realidad hay problemas. Bueno, vamos a ver cómo logramos investigar esos problemas. Entonces, para ello, hemos dicho siempre, vamos a usar nuestra razón, los sentidos, el descubrir. Ya digo, ahí he puesto una imagen de un buceador, ya. El descubrir, esa es nuestra tarea, digo, pues digo, no se aferren a un tema, no se aferren a nada. Vamos a empezar a investigar y vamos a descubrir cosas que no tenemos ni idea de lo que pueda haber ahí, ¿ya? Ese es el proceso, digo, ¿no? Si no, no sería la investigación. Y vamos a saber hacer, dice, que nos mandan, nos obligan a saber hacer algo, que hace aptitudes y fundamentalmente metodologías, en este caso, proyectuales, en su fase primera, que es de investigación teórica, ¿no? La parte teórica conceptual. Y también nos dice la universidad, jóvenes, encárguense de una parte esencial que es el ser y convivir en las actitudes. Por eso le digo, dentro de las habilidades o capacidades intelectuales también tenemos que aprender a ser y convivir, ¿no? Como personas, como sociedad. Eso es importante. En un arquitecto tenemos compromisos y responsabilidades sociales. Vamos a ver cómo logramos crear conciencia, porque digo, hay que crear conciencia en una sociedad para que cambie, si no, estamos mal, ¿ya? Bueno, esos son los encargos y vamos a pagar, porque si no voy a estar igual que ustedes, yo. Ya, contestando al teléfono, subiéndome al micro, bueno. A ver, entonces, vamos a conocer, habíamos dicho, una realidad determinada, ustedes la eligen, ustedes la definen, si es la Gran Santa Cruz o el área metropolitana de Santa Cruz, será su área de estudio. Y esa realidad, en sus componentes esenciales, que ya ustedes lo conocen, trataremos, digo, el objetivo es buscar las necesidades sociales. Digo, siempre la base del análisis es la sociedad, ¿ya? La sociedad es la que demanda cierta infraestructura. Ya les dije la otra vez, bueno, no sé si les comenté, pero bueno, nótenlo. Lo que nosotros vamos a plantear son equipamientos urbanos, el equipamiento urbano, ¿ya? Un equipamiento. Al fin y al cabo, lo que vamos a plantearle para solucionar un problema, alguna problemática a la sociedad es mediante un equipamiento. El arquitecto propone un equipamiento urbano. Algo también que siempre le menciono es que nosotros somos investigadores públicos. Nosotros nos estamos
siendo, supongamos, como contratado. A ver, si estamos haciendo un acto de simulación, ¿no? Si nosotros nos contratara el Estado nos contrata para ver qué necesidades, qué tipo de proyectos se pueden ejecutar, supongamos en Santa Cruz, qué tipo de proyectos. Entonces, estamos a un nivel ya sea nacional, ya sea departamental, ya sea municipal. Entonces, investigamos, porque estamos investigando para proponer un equipamiento público que vaya a solucionar parte de algo de una sociedad, ¿ya? Bueno, entonces digo siempre, hay necesidades muy directas, como podría ser esa, hay necesidades macro de la sociedad en su conjunto, pero uno puede partir, digo, para encontrar necesidades desde las propias vivencias, porque todos hemos vivido alguna problemática en esta ciudad, alguna carencia de equipamiento, ¿no? Queremos ir a jugar algo y no tenemos un espacio para, queremos ir a pintar, queremos tocar, aprender música, no sé, digo, hay un montón de cosas, jóvenes, nosotros vivimos, ustedes que se supone que deben estar más en la calle que en su casa, bueno, con este virus nos ha metido en casa de nuevo, ¿no? Pero la interacción con la sociedad, digo, el arquitecto debe estar escuchando, entendiendo, participando en las actividades sociales para ver qué cosas se requieren. Entonces, y esas potencialidades, hemos dicho como, bueno, en la feria exposición, a pesar de que hace una arquitectura efímera y pues una arquitectura para un tiempingo nomás, pero es una potencialidad, supongamos, en esta ciudad, así como hemos dicho que es una ciudad universitaria que sí amerita intervenir en ese ámbito para dotar de condiciones de infraestructura, de equipamiento, para que sea una ciudad universitaria, donde hay una biblioteca bella y hermosa para que vamos todos, para la ciudad, supongamos, no hay, ¿no? Esa que está ahí de ladrillito, un berrinche. Entonces, esas son, pues digo, las necesidades que podamos entender y reconocer y las potencialidades que tiene esta ciudad. ¿Ya? Esta ciudad tiene sus propias potencialidades. Bueno, ese es el afán de descubrir para transformar el hábitat. El arquitecto, su función es esa, ¿ya? La función principal del arquitecto es la transformación, por supuesto, positiva, porque hay transformaciones negativas, ¿no? Me trasladan la terminal a 2 cuadras del segundo anillo y hace un caos, un despelote y medio, ¿no? Bueno, entonces la transformación tiene que ser positiva, que contribuya a mejorar ciertos sectores. No contribuye en un ratito, a largo plazo. El arquitecto debe tener la capacidad de mirar a largo plazo. ¿Estamos? Para eso estudiamos estadística y las proyecciones, o sea, forma parte de nuestra comprensión de una realidad, la tendencia que hay, ¿ya? O sea, lo que quiero decir es que no se proyecta para una realidad determinada, se proyecta pensando en el futuro. ¿Ya? Por lo menos a 15 años el arquitecto debe estar pensando a ver cuál sería la transformación poblacional, el aforo que pueda tener cierta infraestructura de aquí a 15 años, ¿no? O uno hace una arquitectura, este, los japoneses hablaban del metabolismo, una arquitectura que va creciendo de acuerdo a las necesidades también, pero está pensada el crecimiento de la arquitectura, ¿ya? Bueno, eso es en parte esta situación. Pues, si se corta, volvemos, pero fíjense, en estas dos clases que he tenido, ya son 41 minutos, Zoom me está regalando más tiempo, no sé, pero habrá creído que somos buenos muchachos, que en realidad usamos la tecnología para cosas buenas, ¿no? Y no estamos dedicados a otras barbaries. Entonces, si no se corta, continuamos, si no, volvemos ya. A ver, entonces vamos en este mundo de conocer, habíamos dicho, teníamos que conocer una realidad determinada, pero no es una isla, pues, ¿no? Nuestra realidad no es una isla. Y habíamos dicho que Santa Cruz en realidad es una gran Santa Cruz, está involucrando a los municipios a nuestro alrededor. Entonces, cuando estudiamos esta realidad, debemos verla que está vinculada con la realidad nacional. ¿Ya? Tenemos nexo con la realidad. O sea, no podemos... esta ciudad se pensó para 400.000, yo no recuerdo el dato, pero ha crecido y ya somos más de 2 millones y no sé cuántos más seremos, ¿no? Y hay algunos que son apureros, ya tienen 2 o 3 hijos, entonces hay que esperar que se calmen, ¿no? Para ir ordenadamente creciendo la ciudad.
Bueno, entonces, Rodrigo, cuando estudiamos también en una realidad nacional, ver qué pasa. En una realidad, fíjense, también latinoamericana. Nosotros estamos inmersos en una zona determinada y eso tiene su influencia. Yo, de hecho, Santa Cruz tiene una influencia enorme con lo que hace al Brasil, ¿no? Y si algo tenemos que aprender de idioma, no, para mí no será el quechua, pues no sé, y digo, para mí será el portugués, porque tenemos una relación con el Brasil enorme, es la quinta potencia mundial, y nosotros acá no podemos ni decir ni fale garoto, pues es el colmo. O sea, a mí me parece que hay un error garrafal en la formación de las personas. Debemos estudiar. En la Argentina están estudiando portugués, fíjense, ¿no? Y es la competencia de los brasileros en la Argentina. Entonces, bueno, por eso digo, nuestros famosos este, ministros de educación, pues no sé, pues qué mirarán, pues, ¿no? Pero es importante mirar el contexto, no se puede vivir aislado del contexto, jóvenes. Entonces, bueno, eso es mirar la realidad que tenemos. Y fíjense, la influencia de la arquitectura brasilera es enorme en nuestra ciudad, la influencia de la arquitectura argentina también, ¿no? Entonces estamos muy vinculados ahí. Entonces hay que levantar la mirada porque los problemas que tenemos en otras realidades ya lo han pasado por ese proceso, supongamos, de problemática, porque cada ciudad de 1 millón tiene un problema, de 2 millones tiene un problema, de 3 millones. O sea, las demandas van acompañadas al crecimiento de una población, ¿ya? Eh, entonces, bueno, y ni se diga a nivel mundial, digamos, hemos dicho que la arquitectura responde a necesidades y demandas nacionales y mundiales. ¿Qué demanda mundial hoy se nos plantea? A ver, hay una demanda. Ustedes tenemos que responder, los arquitectos. ¿Ustedes cuál? Tema de la salud. Bueno, ahorita fíjense, él está hablando de la salud del virus. Tenemos un problema mundial que hace al virus que nos está. Entonces, cuando ustedes vayan a proyectar o vayan a pensar, hay un problema ahí, pero eso sería un problema ya proyectual, supongamos, más adelante, ¿no? Pero está bien, esa es una problemática que todos debemos afrontarla en nuestro diseño. Entonces, lo que queremos un poco remarcar es que los problemas no son solo locales, nacionales, sino son internacionales. ¿Estamos? Eso. Entonces, el arquitecto tiene que levantar pues su miradita un poquito más arriba. ¿Y qué otra problemática puede haber mundial? El otro día escuché una entrevista de cómo las redes sociales o el acceso a Internet influye en el crecimiento de las ciudades. Por ejemplo, nosotros pensamos que tenemos un buen Internet o algo así, a comparación de otros países estamos realmente denegados. Claro. Sí, a ver. Entonces impide el crecimiento también, económico inclusive, el acceso a Internet. Claro, a ver, está bien, supongamos que cómo ciertas tecnologías nos pueden transformar el hábitat. Supongamos, en la Argentina escuchaba ayer, antes de ayer, justo a un director de una inmobiliaria. Me pareció interesante. Y él decía que ha habido un boom, fíjense, en plena crisis, ¿no? En plena crisis de estos meses, un boom en la venta de terrenos fuera de la ciudad. Todo, todo el mundo salió a comprar, dice, terreno, no han quedado terrenos para construir una vivienda aislada, separada, o sea, como los edificios, fíjense, a todo el mundo antes iba a los edificios, pero ahí está la contaminación, pues, de todo, ¿no? Entonces, esta realidad le ha demandado a la ciudad, supongamos, otros tipos de espacios, los espacios de la vivienda aislada, ¿no? Y bueno, entonces me pareció, yo no sé, como aquí no hay mucha información, por aquí no cuentan chistes, estos canales de televisión, puro huevadas o mierda, uno mira y no, puro payasada. Entonces no hay información de las distintas áreas para que uno tenga conocimiento, qué está pasando con el movimiento inmobiliario en esta ciudad, dónde la gente compra, por qué compra. Entonces eso nos da una idea de las necesidades sociales, de los cambios sociales que hay, supongamos, ¿no? Está bien, el Internet es otro, pero
Pero al arquitecto, fíjense, lo que estamos hablando, y eso es importante que ustedes se metan a su cabecita, que los problemas que hacen al diseño en arquitectura o al proyectar arquitectura, ¿qué problemas hay en el exterior que de alguna manera cuando estemos proyectando debemos resolverlo? Eso es lo que estamos planteándole. Y lo otro sería, supongamos, a nivel de ciudad, ¿no? Pero a nivel de arquitectura, ¿qué otro problema debemos nosotros mundial resolver en su diseño, en su proyecto? Tema climatológico, Arqui. El tema dice climatológico, entonces hace un poquito, supongamos, al ahorro de energía, al consumo de la energía, a la arquitectura sustentable. Esa es una demanda mundial, ¿ya? Creo que dentro de unos días van a ver el día, ¿qué le llaman? Que se apagan las luces en todo el mundo, supongamos, hay una hora que definen para crear conciencia del consumo de la energía excesivo que hay en las ciudades, y que los arquitectos son los que menos se interesan en estudiar, porque no es chistoso, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que deben resolver ese problema? ¿Los quiénes? Los arquitectos. Somos los que definimos cómo se construye, y si cómo se construye será el consumo mayor de la energía. ¿Estamos? Bueno, Arquitecto, eso es... ¿Ah? pero digamos, como hace rato usted estaba mencionando sobre que ha habido un boom inmobiliario, que las personas se están yendo más, por así decirlo, a las afueras, eso tampoco, o sea, eso también sería, por así decirlo, un problema mundial, ya que si ahora, antes de la pandemia, digamos, muchas personas se han ido extendiendo, en nuestro caso en Santa Cruz, se han extendiendo más horizontalmente, absorbiendo, digamos, parte de la vegetación o área verde que quedaba a los alrededores de la ciudad, como puede ser un ejemplo el Urubó. Entonces, si mundialmente esto está pasando ahora por la pandemia, entonces creo que un problema sería eso, que ahora se está duplicando, triplicando la manera en cómo se extiende, digamos, La una ciudad. ciudad. Sí. Claro. No, está bien, digo. Pero ese es un problema de planificación, supongamos. No es de diseño, ¿no? No es de diseño proyectual. Pero arquitecto, digamos, si hoy en día, antes de que haya pasado la pandemia, generalmente la arquitectura, creo yo, se planificaba o se construía o se diseñaba de una manera que, o sea, no tenían previsto este tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces, ahora los arquitectos, me imagino que con todo lo que está pasando, no sé, pues ahora plantearían algún tipo de espacio que si en un futuro existe otro tipo de pandemia, habrá un espacio en cada vivienda especial justamente para la persona que esté enferma, digamos. No, Entonces, eso está bien, correcto, pero digo, eso hace al diseño. Estamos hablando que ya el diseño de la arquitectura en la ciudad, de la vivienda, tendría que ser distinto, ¿no? Crear distintos tipos de espacios por cuestiones de esto, de una pandemia similar. sería Eso una está bien evolución. en cuanto al diseño, supongamos, nos va planteando otras necesidades, porque hay una necesidad de limpieza, de higienizarse, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, los árabes tienen ustedes una antesala, se sacan los zapatos, no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, pues ellos tienen, fíjense, esos ambientes en base a su cultura, ¿no? Y lo que está planteando está bien en cuanto al diseño. Esas son demandas, fíjense, mundiales para evitar la contaminación o la difusión de una enfermedad, ¿no? Está bien, entonces de eso se trata, digo, el pensar. Ya la arquitectura, por eso insisto, no solo responde a necesidades del usuario que te dice yo quiero esto, no, hay demandas locales, nacionales y mundiales que debemos considerar en nuestro acto proyectual, ¿ya? Eso es lo que tratamos entonces, por eso le ponía ya ese ojito que debemos mirar el mundo, pues jovencito, no solamente nuestro ombligo, ¿no? Para ver cómo estamos de bonito y de bello, sino mirar qué pasa en el resto de la sociedad, de la realidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que decimos que condiciona, en muchos casos, el hacer arquitectura. Uno debería considerarlo eso, ¿ya? Ahí estamos en el mundo de esta arquitectura que pueda responder a esas demandas que hablábamos de reducción, la contaminación, el medio ambiente. Bueno, eso forma parte de... Eso no te lo va a pedir el cliente, ¿no? O sea, uno tiene que ir a convencerlo, porque una cosa es cuando la cultura no va hacia la sociedad, estamos en una discusión permanente, ¿no? Con la gente, no, que no lo haga.
Entonces, la conciencia también tiene que salir, o sea, el conocimiento de esto no es solamente para el arquitecto, debe salir al resto de la sociedad, ¿ya? Bueno, la responsabilidad que estamos hablando. Entonces, la pregunta es qué hacer y por qué hacer, ¿no? O sea, tenemos que dar respuesta a esas interrogantes dentro de nuestra investigación que hagamos. ¿Qué vamos a hacer? Veremos. Y siempre pensar el por qué hacemos tal o cual cosa. El saber proyectar, habíamos dicho, para investigar una realidad, la realidad siempre le digo es urbana y arquitectónica, es de la ciudad y de la arquitectura, son dos componentes ligados, no se puede desligar, ¿no? A pesar que en algunas facultades solamente interesa la realidad de la arquitectura y diseñan la arquitectura y se olvidan de la ciudad. Nada, la ciudad forma parte esencial de nuestra responsabilidad como profesionales. ¿A quién le van a echar la responsabilidad si la ciudad está mal? ¿A quién cree que le van a echar la culpa? ¿Al abogado? No. ¿Al médico? Menos. Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? Al arquitecto, jóvenes. Nosotros somos los responsables de si una ciudad es caótica, un desastre. ¿Por qué? Porque no estamos participando activamente en dar lineamientos de cómo debería desarrollarse y crecer la ciudad. Bueno, ya hemos hablado de esas dos inteligencias, la adormecida dedicada al amor y la otra ya más o menos utilizada para comprender una realidad determinada, ¿ya? Entonces, ese es la definición de nuestra ideología. Ya ustedes, pues digo, más o menos en las materias de teoría hemos tratado de ir desarrollando el conocimiento, supongamos, o el marco teórico, conceptual de cómo se hace arquitectura, que a quién debería responder la arquitectura. Bueno, eso es un poco el repaso de eso, ¿ya? Eso, bueno, vale. Hay uno que está con su imagen de un gatito, entonces ahí está el gatito, lo miramos algunos para... La mujer dice, bueno, no sé si ya es una mala alusión a la mujer, ¿no? Pero la mujer lo mira, dice, como con un adorno, un bichito para bonito, y el otro porque tenga oficio, pues el gato de miércoles, ¿no? Que sirva para algo, no está ahí para mirarlo. Entonces, bueno, eso es la necesidad de comprender una realidad, de interpretarla, no solo de interpretarla, sino digo, habíamos dicho siempre de la crítica, ya la vamos a ir viendo. Bueno, esas son las dos grandes visiones que habíamos explicado, y ya se lo deben saber, y si no lo repasan en la materia de teoría. Y vamos a ver los procedimientos, ya, cómo vamos a proceder para llegar a un feliz término en nuestro trabajo, ¿ya? Y siempre le digo, hay metodologías, no se puede no tener un ordenamiento de nuestras cosas. Entonces, esa realidad que tenemos al frente, ese hábitat determinada, lo vamos a, como siempre digo, leer desde la razón, ¿no? Y para eso vamos a usar un procedimiento inductivo, estamos diciendo, ¿no? O sea, vamos a ir poco a poco desde la lectura de documentos, de libros, ir avanzando para encontrar algunas problemáticas. A veces, supongamos ya los problemas más o menos nos los enuncian, también podemos ir reconociendo cuáles son las causas y los motivos de una problemática. Bueno, la parte sintética ya creo que entraría para el diseño más que para la interpretación, para la lectura y la comprensión de una realidad, ¿ya? Y por supuesto la experiencia, siempre le digo, de lo que ustedes han vivido. No sé pues si hacen algún trámite en la alcaldía, van y pagan la luz de su mamá, vayan, pues hagan algunos oficios y ahí se van a dar cuenta de qué falta y qué cosas están bien. Entonces nuestra experiencia nos va a permitir ver, o sea, vivirla por supuesto y ver vivir, o sea, ver cómo tratan a la gente, ¿no? Entonces, cuando uno mira la televisión, se da cuenta del maltrato que hay en toda esta infraestructura que se han hecho. Ayer mostraban para sacar ficha en un hospital, creo que unas 2 manzanas, la pobre gente en el sol, con 38 grados. Gente mayor, adulta, no, una vergüenza, o sea, da ganas de llorar ver tanto maltrato. ¿Y eso a qué se debe? Que la arquitectura no se piensa
en cómo acoger a las personas cuando tienen que ir a pedir una ficha o sacar una ficha, ¿no? Entonces, no es nomás para la atención, hay un proceso previo en la atención a un paciente que son todo esto. Bueno, ¿por qué no considera el arquitecto eso? ¿Ya? Bueno, en este proceso de investigación tenemos, a ver, habíamos dicho ya ustedes, me imagino que van a ir recordando poco a poco de lo que hemos hecho en las materias de teoría. Tenemos un análisis de contenido, ¿ya? ¿Y qué creen que vamos a analizar cuando hablamos del análisis de contenido? A ver. ¿Qué es lo primero que van a hacer ustedes, jovencitos? ¿Qué sería eso? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a estudiar nosotros? A ver, ¿qué es lo que vamos a estudiar, Juan? ¿Qué hemos dicho que vamos a estudiar? ¡Ay! Mierda, esos cerebros pues concentrados, mierda. A ver, ¿por qué vamos a estudiar? ¿Por qué hemos dicho que vamos a estudiar? La realidad social. Una realidad, pues, o sea, el hábitat. Dentro de ese hábitat hay diferentes componentes. ¿Cuáles son los componentes o contenidos del hábitat? El medio social, el medio construido y el medio... No has visto los pajaritos, las mariposas, el verdecito, ambiental. Medio natural. 3 cosas pues le pido yo, no es para que se pongan pues nerviosos, y qué mierda, y anoten pues, y memoricen, cuando vayan al ñoba lean y vuelvan a leer. Digo, no, ya he dicho, en la repetición está el aprendizaje, ¿no? Su mamá le repetía, a ver, dice, sí mamá, dice, pero decir mamá, y ahí mierda, hasta 2 millones de veces hasta que aprendimos, así es, así que repitamos, hijo, ya eso es, ¿no? Continuamente, esos son 3 componentes del hábitat, el social, el natural y el construido. Entonces, cuando hablamos de análisis de contenido, vamos a estudiar esos 3 componentes de manera independiente, por eso el análisis de contenido es entender algo de manera, bueno, en detalle, pero de una sola temática, ¿ya? Entonces vamos a tratar de entender a la sociedad, después vamos a tratar de entender el medio construido, después vamos a tratar de entender la realidad natural, ¿estamos? Eso es análisis de contenido, eso lo vamos a hacer todo el mundo va a hacer eso de aquí, ¿ya? Y después el dialógico, ya es la relación, supongamos, entre lo social con lo natural, lo social con lo construido, bueno, ese ya es un análisis dialógico de esos componentes que están ahí. Antes lo hacíamos el análisis de contenido en la arquitectura, pero ahora estamos hablando del hábitat, ¿ya? Estamos hablando de una escala mayor. Entonces, esa es la parte de conocer esa información, ¿no? Pues es una parte media cansadora, pero es información, supongamos, es recabar informaciones de cómo son los datos estadísticos, cuánto es nuestra población, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántos sufridos, qué sé yo, datos que hacen a entender y describir la realidad social, ¿ya? Métanse eso, que es la sociedad la que manda los requerimientos. Entonces, después ya hacemos las relaciones de eso, de lo social con las otras variables. Pero bueno, eso lo vamos a ir haciendo. Entonces, es importante, pues digo, dentro de este mundo de entender los distintos contenidos, los conceptos, siempre le digo yo, si uno no entiende a cabalidad a la sociedad y los componentes de la sociedad, a ver, ¿cómo podemos clasificar nosotros para estudiar una sociedad? ¿Qué nos interesa a nosotros los distintos campos temáticos que hace al estudio de una sociedad? ¿Cómo estudiaríamos nosotros los arquitectos a una sociedad? Porque vamos a estudiar la sociedad, ¿no ves? ¿Ah? Hay distintos, a ver, fíjense, ustedes han hecho distintos proyectos en sus talleres, ¿ya? ¿Qué tipo de proyectos han hecho? A ver. Apretá pues tu
la barra espaciadora, Leandro, porque si no, no sale tu voz. No, vivienda, hospital, y Ya, eso. vivienda, hospitales. Entonces, estás hablando de, si vos vienes, los equipamientos responden a necesidades sociales. Si hablas estás haciendo un hospital, estás hablando de la salud, ¿no? Entonces, el campo de la salud, el tema, el campo temático para estudiar la sociedad sería cómo está la salud en esta realidad. Y después la vivienda, cómo está la vivienda, ¿no? Entonces, hay distintos campos temáticos, distintos temas para entender a una sociedad. Su parte recreativa, la salud, la educación, todas esas son variables de la sociedad que vamos a tratar de entender, ¿ya? Eso es lo que sería cómo nos acercamos a comprender a una sociedad en sus diferentes campos temáticos, ¿sí? Bueno, eso después lo vamos a ir viendo. Aparte de escribir, digo, es importante que esa sociedad la podamos interpretar en sus necesidades, pero digo, ya ahí usamos ya recién nuestro cerebrito a ver cuáles serían esas problemáticas y bueno, y vamos a priorizar y categorizar cuál de ellas les parece a ustedes de interés o de urgencia necesario intervenir con su proyecto, supongamos, ¿no? Eso, pues en base a ese mundo de necesidades y o potencialidades, lo digo, ¿no? Pero hay cosas básicas que debemos resolver en una sociedad. Por eso es importante, ustedes van a ir leyendo en ese campo interpretativo, los índices de desarrollo humano, ¿ya? ¿Cómo se mide los niveles de desarrollo humano de una sociedad? Eso es importante que ustedes lo entiendan. Para que cuando alguien le diga, ¿por qué no hacemos esto? Pues por lo menos debemos resolver lo básico. Por eso los índices de desarrollo humano establece cuáles serían los equipamientos y las condiciones necesarias y mínimas para que una sociedad se desarrolle, ¿ya? ¿Y para qué estamos nosotros? Para eso, para que una sociedad se desarrolle ordenadamente, teniendo ciertos equipamientos de salud, en educación y ciertas infraestructuras. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Bueno, la crítica hacia cuando uno va a evaluar, pues ya hemos dicho la evaluación, decir, bueno, ¿cuál de todos estos problemas es de mayor urgencia para resolver? O yo tengo mayor interés en este problema y lo va resolviendo. ¿Estamos? Ya. Entonces, bueno, ya eso lo vamos a ir viendo después. Y por supuesto ya vamos a proponer un programa de necesidades. Una cosa es una valoración, una evaluación, y otra cosa ya es la crítica propositiva, ¿ya? Voy a proponer un programa para, qué sé yo, ¿no? Para las personas con discapacidad motriz o discapacidad visual, no sé. Zozobran problemas en esta sociedad, zozobran, ¿no? Entonces, bueno, esa es la propuesta al final de un programa de necesidades que transforme algo en una sociedad, que la mejore, que la cambie. Bueno, eso es un poquito un pantallazo de lo que vamos a ir haciendo, lo que en este proceso, digo, vamos a ir de manera ordenada, ya no nos vamos a disparar de un lado para el otro, de manera ordenada vamos a tratar de ir avanzando, ¿ya? Y siempre, bueno, les remarco en estas primeras clases del ser y convivir, ¿no? Nuestra sociedad necesita que seamos, que podamos intervenir en ella, pues digo, no podemos dar vuelta. Es como ha hecho, fíjense, la arquitectura moderna negó una realidad. Los arquitectos modernos hicieron tabla rasa, se olvidaron de la sociedad, de la ciudad, se olvidaron de todos esos arquitectos chabacanos. Entonces Le Corbusier dijo, no, le vamos a enseñar a vivir de una manera distinta, ¿no? Vamos a hacer una ciudad de manera distinta. Entonces, borraba todo lo existente, negaba todo lo existente y empezaba de cero. Bueno, nosotros no, pues no se puede, eso fue un fracaso del movimiento moderno, ¿no? Considerar que la ciudad no valía y no existía, y no recuperó nada de lo existente. Entonces nosotros tenemos que enfrentarla a esa realidad. Dura, cruel, tirana, mundana. A ver, entonces hay ciertos, siempre les marco algunos valores, supongamos, de una sociedad, ¿no? Por eso, hemos venido a ser felices. Dicen, no, hemos venido a ser felices, así que a gozar, pero ser solidario, digo, la solidaridad es un componente esencial para transformar una sociedad, ¿no? Peor si se meten en política, ¿no? Por eso a los políticos no hay quien les enseñe, son medio bárbaros eso.
Siempre digo la tolerancia, fíjense, vivimos en una sociedad muy con ideas distintas, con visiones del mundo distintas. En el altiplano tienen una visión del mundo muy distinta a la nuestra, la del oriente. Allá todavía siguen, el otro día pasaron en la tele, como no llovía, la danza de la lluvia, a la mierda, como, puta, bueno. Después dijo Choquehuanca, dijo, las piedras hacen el amor. Ay, mierda, cagamos, dije yo, ¿cómo es esto? Entonces, es difícil entender otras culturas. Está bien, tiene su cultura, su identidad. Nosotros tenemos en esta región del mundo otra cultura, otra identidad. Entonces, bueno, la tolerancia para que podamos vivir y convivir, creo que es importante desarrollarla, ¿no? Y para convivir en paz, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer peleándonos? No, hagamos el amor, dijo Evo, ya empezó, ¿no? Rapidín, ese. Más apurero que todos nosotros salió, pues, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el mundo de la tolerancia, ¿no? La honestidad, digo, ya, seamos, por eso digo, el que dice presente por otro es como para sacarlo del curso, ¿no? Seamos honestos en las cosas, digo, uno va aprendiendo a ser correcto, honesto, sincero, hasta en el amor hay que ser jóvenes. Responsables, digo, ¿no? La responsabilidad, cuando hablamos de responsabilidad social, mundial, es importante asumir responsabilidades, ¿no? No podemos olvidarnos, como fíjense ahí cuando hablábamos del arquitecto cuando diseña y se olvida de la arquitectura sin barreras. No es necesario que nos lo pidan, joven, no es necesario, ¿no? Eso forma parte ya de un criterio de valor, un valor que debería el arquitecto incorporar. Pero sigue olvidándose, pues yo no sé dónde estudian estos arquitectos que veo obras y que todo con desniveles y no hay la posibilidad de acceder a una persona que está en silla de ruedas. Vamos, la ciudad está negada. Bueno, entonces esa es nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad ambiental. Bueno, tenemos un montón hasta con el virus que nos llegó, debemos ser responsables en el diseño, de crear espacios adecuados, pertinentes para evitar la contaminación y la difusión del virus. Bueno, todo eso es nuestra grado de responsabilidad, ¿ya? Y creo que se sintetiza en lo que se llama empatía, ¿no? Siempre ponerse en lugar del otro, ¿ya? El arquitecto debemos hacer eso siempre. Cada vez que proyectamos, supongamos un colegio, dice, bueno, ¿cómo será si yo fuera profesor, ¿no? ¿Cómo llega un profesor? ¿Qué necesita un profesor? Bueno, si estoy haciendo un hospital, lo mismo, digo, si yo fuera un enfermero, bueno, ¿cuál es todo lo que requiere los distintos actores en un proyecto determinado? ¿Estamos? Bueno, y para terminar, para que se vayan navegando y pensando, dice que hay que aprender lecciones de vida, jóvenes, ya. Y no simplemente formas de imitar. Pues, conmigo lo único que a mí me interesa es que ustedes resuelvan problemas sociales, ¿no? Y dentro de un proyecto, pues, por supuesto, las actividades que se desarrollan, resolverlas. Y después la forma, pues, yo les doy toda la libertad que hagan lo que quieran. Pero una forma, fíjense, responde a condiciones ambientales, porque ahí está tan clarito que es para un clima tropical, supongamos, ¿no? Pero algunos arquitectos distraídos, esta misma obra la hacen en La Paz. Y en La Paz, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que requieren los arquitectos o la arquitectura o la sociedad que requiere? ¿A quiénes adoran en La Paz? ¿A quién? El sol, Al sol. el calor. Buscan calor. Entonces lo adoran al sol, pues, ¿no? El dios Inti, creo que es, ¿no? Entonces, está bien. Eso está dando respuesta a esas condiciones y nosotros buscamos sombras. Esa de ahí buscamos sombras, nada más, ¿ya? Sombras y ventilación, ¿no? Fíjense, son dos componentes que nuestra arquitectura requiere para que la gente viva en confort, feliz, agradable. De eso se trata, pues, la arquitectura, ¿no ves? Bueno, eso es para que se vayan pensando, jovencitos, y que nuestra labor, como estamos diciendo en esta fase, es pensar una realidad, entenderla y proponer algo que lo cambie, lo transforme. A ver, una consulta de algunas dudas que tengan de lo que vamos a hacer, porque lo que estamos tratando es de un poco de guiar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Después vamos a ir avanzando, ¿ya? ¿Qué dudas hay? A ver. Bueno, los pondré a pensar, pues ya vayan, comiencen a
a desempolvar sus libros y veamos cómo vamos a hacer este proceso del desarrollo y el estudio del hábitat, ya no es de la arquitectura, vamos a estudiar una realidad determinada para proponer algún programa de necesidades, ¿ya? Eso, ya, no sé, igual pónganse a pensar y anoten por ahí en la próxima clase, aclararemos sus dudas. ¿Está bien? Ya, bueno, tenemos 30 pensadores, ¿no? 20, entonces. La próxima clase seguimos, ¿ya? Y organicen los grupos, si tienen que organizarse, si son 2, vayan tomando decisiones, ¿ya? ¿Estamos? Adiós, adiós. Chao, Arqui, gracias. Gracias, arquitecto. Hasta luego. Chaucito, chaucito. Chao, chao. Adiós.